Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame en los comentarios cómo ha ido tu semanita. Yo muy bien, gracias a Dios, aunque estoy un poco cansada porque no he parado. Si recuerdas este vídeo, que si no lo has visto te lo dejo en una pestañita aquí arriba o en la descripción, cada habitación tenía un tamaño aleatorio. En serio, te recomiendo que veas ese vídeo, de mis favoritos. Entonces, el día de hoy voy a hacer, en vez de cada habitación es un tamaño distinto, vamos a hacer que cada habitación sea del mismo tamaño. Un cuadrado hasta 10 lo vamos a generar 2 veces para saber cuál va a ser la dimensión de cada habitación. No tengo nada en mente, ni en qué mundo construir, ni qué estilo de casa, nada, porque eso va a depender mucho de los números que salgan. Así que sin más, vamos a ver. 5, ¿vale? Por 1. Te lo juro que no sé qué tengo yo con esto, por qué me sale esta combinación constantemente. No me lo explico, no lo entiendo. Podría ser un poco de trampita y volver a girar otra vez, pero bueno, vamos a hacer las cosas bien. Salió esto, así que nada, es lo que hay. Vamos a intentar hacer a lo mejor un apartamento. Reglas de este reto, muy importante: no puedes romper paredes, sí puedes cambiar de altura y sí puedes añadir estucos. ¿Estucos se llama esto? Enjutas. Siempre me confundo. ¡Uy! Me había olvidado que este apartamento tiene aquí unas pruebas del delito, ¿no? Aquí una persona ha fallecido. Lo siento. Nada, esto no... El apartamento no va a salir bien. No sé exactamente cómo hacerlo. Creo que voy a ir haciendo las habitaciones necesarias. Un salón, una cocina, un baño, un dormitorio, un comedor. Voy a hacer otro así, pero sin paredes, para saber que tengo que hacer también algo para el jardín. Yo me pregunto con el corazón en la mano si algún día me saldrá algún reto bien. Que me salgan cosas que me puedan ayudar a desplegar mis conocimientos y hacer fantasía. Estoy pensando que quizás podemos hacer una mini casa y hacer aquí dormitorio, aquí baño y aquí abajo salón, comedor, cocina y esto otro baño. Voy a hacer que esto sea el pasillo, entrada, donde va a ir las escaleras. Voy a encargarme de hacer el exterior un poquito y luego voy a por el interior. Bueno, te cuento un poquito lo que he hecho por aquí. Como la casa se quedó tan pequeña, me fijé un poco en lo que había alrededor y vi que había pues un caminito con piedras y bambú. Pues lo repliqué aquí al lado, un pequeño santuario aquí, puse otro aquí. Y ahora, si nos vamos a la casa en sí, he decidido ir hacia una estética un poco más blanco y negro. Me he limitado a poner suelo, paredes, las escaleras aquí y la puerta del baño aquí. Creo que voy a empezar por la cocina porque creo que me va a costar menos que por ejemplo el salón. Quiero continuar con la estética japonesa y blanco y negro. En esta ventana grande voy a poner la nevera, aquí puedo poner la vitro y aquí el fregadero. Y ahora voy a cambiar los colores. Creo que al final voy a elegir esto de patio de ensueño porque si tiene el tema del blanco y negro. La basura la voy a poner aquí a un ladito y quizás puedo elegir tonos marrones. Con esto tendríamos lo básico de una cocina. Ahora voy a intentar en la medida de lo posible decorarlo. He puesto aquí este juego de utensilios de cocina de Escapada Gourmet y es las estanterías que vienen a juego. Bueno, te enseño un poco lo que he hecho. Como te dije, al final puse la decoración en las estanterías para que los Sims puedan cocinar aquí y puse unos platos, unos libros que son funcionales, o sea, tus Sims pueden estudiar con esto, y luego aquí pues cosas necesarias para cocinar. Ahora, para que esto sea totalmente funcional, voy a utilizar esta enjuta y abrir el espacio al comedor. Voy a añadir algunos toques decorativos más para que no quede tan triste. Y ahora sí que sí pasaremos al comedor. Para el tema del comedor tenemos este cuadradito de aquí, por lo que voy a elegir una mesa pequeña. ¿Ves? Por ejemplo, esta no podría porque si la pongo, los Sims no pueden pasar por aquí. Cambié el tono de la papelera a un marrón un poco más oscuro para utilizar esta mesa de años. Creo que si le pongo las sillas a los lados sigue siendo funcional. Nada, al final cambio de planes. He decidido utilizar esta de mini casa con estas sillas de noche de bolos. No abultan tanto y pueden seguir pasando los Sims por aquí. Estaba pensando en hacer un cambio, poner la vitro aquí, esto aquí, para poder poner a lo mejor algún mueble. Me estoy dando cuenta que como en el dormitorio voy a poder poner solo la cama, aquí abajo puedo poner un estudio. ¿Ves lo que te digo? Que al final si pongo esto en el comedor, la cocina pierde aquí un poco de espacio. Entonces lo que voy a hacer es cambiar la encimera
por una de esquina, así. Hombre, puedo esconder aquí un violín. No sé si los Sims pueden cogerlo, yo diría que sí. Me faltaría por darle un toque, a lo mejor ponerle una alfombra. Y tenemos ya lista la cocina y comedor. Para el tema del recibidor voy a buscar una mesa alta y delgada, como por ejemplo esta de a trabajar, así a juego con el comedor. Y en ella voy a buscar cosas decorativas. Sé que el kit este de depuración tiene la típica cosa con las llaves y tal, que ahora mismo no la puedo encontrar. Puedo poner esto aquí, el correo y el bolso. Este sería ideal porque tiene los tonos que estamos utilizando. Aquí está el conjunto de teléfono con las llaves. Este sería el pasillo. Se ve un poco raro por las enjutas estas, pero bueno, tiene para poner correo, colgar los bolsos. Aquí las llaves, el móvil, esto que no sé lo que es, pero que está bonito. Unas flores, un poco de incienso para aromatizar la habitación y un cuadro. Y luego este espacio libre para subir al dormitorio. ¿Qué hago con el salón? Si tú miras esta parte de la casa, no se ve tan rara. A lo mejor un poco esto, pero bueno, teniendo en cuenta que esta es la puerta, pues bueno, no está tan mal. Pero es que el salón va a ser horrible. Vamos a intentar poner una televisión, esta sí vintage. Creo que igualmente voy a utilizar esta porque he estado mirando otras opciones y esta está chula porque puedes poner cosas debajo. Por ejemplo, aquí tenemos el equipo de música barra notas barra lo que sea, y le puedo poner también una planta en este hueco. Esta, por ejemplo, de escapada en la nieve. Inevitablemente voy a tener que poner un butacón aquí porque si no los Sims no van a poder pasar. Pondré este de mini casa y por aquí detrás pondré algo también para que esté más bonito. Me gusta, por ejemplo, esta jardinera vertical. Creo que está bastante bonita y desde fuera no queda súper feo. Voy a intentar buscar una alfombra que sea así alargada. No sé qué pensamos de esta alfombra. ¿Está bonita o no? Yo creo que la voy a dejar porque jamás en mi vida he utilizado esta alfombra. Entonces, para coger algo distinto y no utilizar siempre los mismos objetos. Y detrás de la tele voy a poner esto. Puedo poner en este lado cortinas. Encontré estas de 4 estaciones y creo que están un poquito mejor, la verdad. Voy a cambiar la luz por esta. Y lo último que me quedaría del salón es buscar algún tipo de cuadro para poner en esta pared. Por el tema del espacio, no puedo poner uno que sea muy grande. Así que nada, he elegido este de vida ecológica, que se ve así. Creo que al final me voy a decantar por este cuadro porque tiene los tonos azules de la alfombra, los verdes de las plantas y de la decoración y el blanco de los muebles. Ahora voy a hacer el dormitorio. No puedo poner... Que aunque ponga litera o ponga cama normal, los Sims no pueden entrar. Lo que voy a hacer es un poco cutre, ¿vale? Pero es lo que hay. Voy a cerrar esta zona del baño así y pongo una enjuta. ¿Y por qué he hecho esto? Pues básicamente para que se pueda entrar al dormitorio desde alguna parte. Y el baño, pues voy a poner aquí el retrete, la ducha esta y el lavamanos lo voy a tener que poner aquí si quiero que los Sims puedan meterse en la cama. Ahora sí que puedo buscar una litera que debajo tiene esto y así ya tengo un armario porque es verdad que no tenía para cambiar de ropa. Creo que puedo poner la ducha aquí, así puedo poner aquí pues algo de entretenimiento para hacer punto y un caballete. Lo de punto aquí detrás y yo creo que se puede utilizar todo. Bueno, para hacer esto un poco más interesante, te voy a contar la historia que se me ha ocurrido para el Sim que vive aquí. Entonces yo me estoy imaginando que abajo tenemos lo que el Sim muestra un poco de cara al público, súper formal, blanco, negro, así sencillo, con su zona de trabajo y demás, pero arriba pues es más colorido, más divertido y como que aquí guarda su verdadera esencia, ¿no? Puedo poner más cositas por aquí, una cámara de fotos junto con una tableta, un trozo de arcilla que se puede moldear en todas estas figuras y una planta. Por ejemplo esta, que se puede hacer con el tema del
punto. Voy a intentar poner aquí un espejo, a lo mejor este de pared chiquitito, vale, perfecto. Una cortina para que se vea bien desde fuera y que no se vea el baño. Bueno, es un poco raro, lo reconozco, pero ¿qué no es raro de los retos que hago? Pregunto. Entonces vamos a hacer un pequeño tour de cómo ha quedado la casa de este reto. Cocina, comedor y pasillo bastante bien, la verdad. No se ve muy raro. Tiene todo lo que un sim puede necesitar, es totalmente funcional, está bastante bonito, me gusta esta parte. El salón es un poquito... es cuestionable, el salón es cuestionable, pero igualmente no quedó tan mal. En el salón que se hace, sentarse, ver la tele y poco más. Entonces tienes un sillón y una tele. ¿Podría ser mejor? Sí, pero podría ser peor. Luego subimos aquí y tenemos esta zona de actividades, de creatividad, pues con el caballete, con lo de hacer puntos, que separa un poco el dormitorio, de que aquí no podemos construir una pared para hacer una habitación. Entras aquí al baño y tienes el retrete, la ducha, el lavamanos y puedes subir por las camas y utilizar esto para cambiarte de ropa, más cosas de creatividad como la cámara, la arcilla, los de punto y una tableta para un poco de tecnología. ¡Ay! Me había olvidado de la terraza. No me voy a complicar la vida con esto porque no se puede hacer mucho. Voy a poner esta parrilla, este de patio perfecto o patio de ensueño, una basura, un correo y listo. Y la basura la voy a poner pues por aquí detrás. Y bueno, esta sería la casa del reto. Cada habitación es del mismo tamaño. Al final me ha gustado bastante el resultado. Creo que ha quedado bonita. Me ha gustado muchísimo hacer este reto porque me pone a pensar, me saca de mi zona de confort, me ayuda a ser más creativa y bueno, me encantaría saber en los comentarios tu opinión. Déjame saber si te gustó, si te lo has pasado bien viéndolo, si tienes alguna sugerencia. Y como en todos los retos, te animo a que lo hagas porque cada uno va a ser totalmente distinto. Tanto si te salen los mismos números como distintos, vas a salir con otra idea, con otras propuestas, otros colores, otros mundos. Y la verdad, si lo haces, me encantaría muchísimo verlo. Te mando un beso muy grande donde quiera que estés. Te agradezco muchísimo tu tiempo, sabes que realmente lo aprecio y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.